Muy buena España de YouTube. Sí, esta es mi cara. Y no, esto no significa que a partir de ahora vaya a salir mi careto en todos los vídeos que hago. Simplemente aparezco en plano para mostraros que al mismo tiempo que hablo, aparecen estas cosas de acá, que en español conocemos como bocadillos. No, bocadillos como este, no. Bocadillos como este de acá. Bocadillos de texto o globos de diálogo. Como más os guste llamarlo. Esto es lo que vamos a aprender a hacer en este vídeo, que a priori, si habéis visto mis vídeos anteriores, no parece tener mucho misterio. No es más que un texto integrado dentro de una forma concreta, animado con un efecto pop-up. Pero posee una característica que no habíamos visto hasta ahora. Este bocadillo dice bocadillos como este de acá, pero si pincho en el texto y cambio el mensaje... ¡Ajá! También cambia el tamaño del globo que lo encierra, adaptándose al tamaño del texto. Esto es lo que se conoce como animación adaptable o con diseño interactivo de posición. Ok, ¿y cómo se consigue esto? Pues enseguida os lo explico. Antes, eso sí, debo avisaros que para poder hacer este tutorial tuve que actualizar Premiere a la versión de 2023. De hecho, se puede apreciar por esta barra superior de aquí, que parece estar presente de manera incondicional a partir de las últimas versiones de Premiere 2022. ¿Me gusta esta barra de aquí? Personalmente no, porque me quita espacio en la interfaz y no me aporta realmente nada. Así que agradecería que alguien me dijese cómo quitarlo de aquí, porque ya lo he intentado y no lo he conseguido. ¿Y por qué actualicé Premiere? ¿Acaso es necesario para poder hacer animaciones adaptativas? No, animaciones adaptativas ya se podían hacer desde que la sección de gráficos esenciales apareció en Premiere. El motivo de esta actualización es una chorrada mucho más simple que os enseñaré a continuación. Por el momento vamos a añadir a nuestra línea de tiempo un fondo de color amarillo sobre el cual iremos creando nuestra animación. Seguidamente pinchamos en la herramienta texto y escribimos sobre la pantalla de programa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Automáticamente se nos crea un clip de gráfico esencial encima de la capa fondo. Y desde la ventana de gráficos esenciales le damos a este texto un aspecto comiquero. Elegimos una fuente chula. Esta está guay, espaciamos un poco las letras y los renglones. Y una cosa muy importante, alineamos el texto al centro de la pantalla con estos botones de aquí, porque lo que añadamos a partir de ahora a nuestro clip de gráfico deberá estar centrado tanto en el eje vertical como horizontal de este cuadro. ¿Qué es lo que vamos a añadir? Pues el globo que encierra nuestro texto, que puede ser una elipse, le damos un color blanco, lo colocamos debajo de la capa de texto, lo centramos a la pantalla y para ver bien cómo ha quedado, pulso la tecla V, que es el atajo para usar el cursor por defecto de Premiere, y pincho sobre el fondo. Y podría ser algo así. O podría ser también un rectángulo. Pero no un rectángulo cualquiera, ojo, porque este es el motivo por el cual actualicé mi versión de Premiere. Vuelvo a pulsar la tecla V y... ¿veis estos circulitos que hay en cada una de estas esquinas? Pues si pincho en una de ellas y arrastro el cursor hacia el centro, los vértices del rectángulo se redondean. Y si lo quiero hacer de forma más precisa, me puedo venir aquí donde dice radio de vértice y elegir el valor que mejor se adapte a lo que busco. Sí señor, esta opción no existía antes y tenía que buscarme formas alternativas para poder hacer cuadros redondeados. Así por ejemplo, con versiones más antiguas tenía que crear un rectángulo, añadirle un trazo bien ancho, venirme a esta llave inglesa de aquí, pincharle y donde dice estilos de trazo unión entre líneas, elegir la opción de unión redondeada. De esta forma conseguía un contorno redondeado cuya redondez podía variar manipulando el grosor del trazo. Luego tenía que darle a este contorno el mismo color del rectángulo y me quedaba algo así, que podía redondear más todavía alterando el tamaño del rectángulo de base o incluso añadiendo más trazos. Ahora con esta nueva versión se nos facilita mucho más el trabajo. Por un lado decidimos la redondez de los vértices y por otro decidimos el grosor y color de trazo que queremos. No entiendo cómo no lo pusieron antes. En fin, una vez tenemos este rectángulo hecho con un tamaño acorde al texto que queremos englobar, nos aseguramos de situarlo también en el centro de la pantalla. Ahora, ¿cómo podemos hacer que este rectángulo aumente o disminuya su tamaño en función de la longitud del texto? Porque de momento, por mucho que yo añada letras a esta frase, el tamaño del cuadro no se inmuta. Pues para conseguirlo tenemos que seleccionar el rectángulo, venirnos a esta sección que dice Diseño interactivo, posición
y en esta pestaña que dice Anclar a, en vez de fotograma de vídeo que nos viene por defecto, seleccionamos el texto. Y a continuación, no debemos olvidarlo, pulsar en este cuadradito que hay aquí. ¿Qué significa este cuadradito de aquí? Este cuadradito nos marca qué extremos del texto se van a tener como referencia para adaptar el rectángulo a su tamaño. Ahora mismo tiene como referencia los 4 extremos del texto: arriba, abajo, izquierda, derecha. Así, cuando escribimos un texto más largo, el rectángulo crece tanto a lo largo como a lo ancho. Si por el contrario marcamos solamente los extremos izquierdo y derecho, el cuadro cambiará de tamaño horizontalmente, pero no verticalmente. Y viceversa, si marcamos solamente los extremos arriba y abajo, el cuadro cambiará de tamaño solamente en la vertical, no en la horizontal. Y si marcamos solamente un extremo, por ejemplo el izquierdo, pues que conforme escribo un texto más largo, el globo mantiene su posición con respecto al extremo izquierdo del texto. Y si marcamos solamente el extremo derecho, pues pasa lo mismo, pero con el lado derecho. Y mucho ojo con esto, porque si ahora desmarco todos los extremos, en esta pestaña se me vuelve a poner por defecto el anclaje al fotograma de vídeo. Bueno, realmente no está anclado, porque no está marcado ningún extremo. Pero si por lo que sea volvemos a marcar alguno de estos extremos, pensando que estamos anclando el globo al texto y no nos damos cuenta de que lo que viene aquí indicado es fotograma de vídeo, realmente lo que estamos haciendo es anclar el globo a los extremos de nuestra pantalla. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Bueno, pues lo primero, que cuando escribimos nuestro texto, el globo no se adapta a él. Y lo segundo es que si nos trajésemos este gráfico esencial a otro proyecto en el que la relación de aspecto de nuestra pantalla sea distinta, por ejemplo, en este caso tenemos una pantalla vertical, nuestro globo adaptaría su tamaño a esta nueva ratio. Y seguramente no sea lo que queremos que pase. Así que mucho cuidado con esto. Vigilad que en esta pestaña seleccionamos el elemento que queremos de referencia. Perfecto, ya tenemos nuestro texto marcado por un globo que se adapta a su tamaño. Pero para que esto sea un bocadillo, tenemos que añadirle un delta. Para ello, seleccionamos el globo, tomamos la herramienta pluma y añadimos aquí 3 puntos de trazado. Pero voy a parar aquí un segundo, que tengo que avisaros de una cosa. Atentos, porque en el momento en que grababa este vídeo e intentaba añadir aquí nuevos puntos de trazado, Premiere no me dejaba y no sabía por qué. Y tras hacer unas pruebas he llegado a la conclusión de que Premiere tiene una especie de bug que en ocasiones nos impide añadir puntos de trazado a una forma concreta si ésta la hemos manipulado de tamaño previamente, cosa que es exactamente lo que yo había hecho minutos antes sin darme cuenta. Si queremos añadir puntos sin que Premiere nos haga esta jugada, tenemos que crear de nuevo el rectángulo con el tamaño final que queramos. Sí, cosas de Premiere. Vale, ya podemos seguir. Un consejo: para poder añadir estos puntos con más precisión, hago doble clic sobre la ventana para maximizarla. Ahí está. Ahora sí, añado los 3 puntos. Uno aquí, otro acá y este aquí. Y seguidamente agarramos el de en medio y lo arrastramos fuera. Podréis observar que todos los puntos de trazado son curvos. Tienen estas manecillas de acá que nos permiten variar el radio de las curvas. Pero en este caso no quiero que estos puntos de trazado sean curvos, sino que más bien acaben en punta. ¿Cómo consigo eso? Pues con la herramienta pluma seleccionada, nos venimos a uno de estos puntos y pulsamos la tecla Alt. Observamos cómo el cursor adquiere una forma de ángulo y manteniendo pulsada dicha tecla, clicamos sobre el punto. ¡Poc! Ya tenemos esta punta del delta en forma de vértice. Ahora lo podemos hacer con los otros puntos. Me vengo aquí, mantengo pulsada la tecla Alt y clico sobre el punto. Y en este también. Vale, mirad qué fácil ha sido hacer un delta. Podemos ver cómo queda pulsando la tecla V y pinchando sobre el fondo mismo. Y podemos apreciar que el vértice no es del todo puntiagudo, acaba en extremo plano. Para arreglar esto, selecciono el bocadillo y me vengo de nuevo a esta llave inglesa. Le pincho y en la pestaña de Unión entre líneas elijo la opción Unión redondeada. Ahora sí, un delta con forma puntiaguda, pero podemos darle otra apariencia, así que pincho sobre el bocadillo, pulso la tecla P para usar la herramienta pluma, vuelvo a este punto de aquí y manteniendo pulsada la tecla Alt lo pincho y arrastro, de manera que vuelvo a obtener una curva. Eso sí, se trata de una curva cuyas manecillas son dependientes entre ellas. Si muevo una, la otra también se mueve, pero las quiero independientes. Para ello, tengo que mantener pulsadas las teclas Alt y mayúsculas
al mismo tiempo que pincho y arrastro una de estas manecillas. Con arrastrarlo un poco es suficiente, basta con que veamos que ambas manecillas ya no miran en la misma dirección. Ya puedo soltar las teclas Alt y mayúscula y mover la manecilla a mi gusto. Por ejemplo, así. También puedo ahora mover la otra manecilla que se ha quedado libre, y así tendríamos un delta curvo. Voy a decantarme sin embargo por el delta puntiagudo, que para la animación que quiero hacer me gusta más. Así que pincho sobre el bocadillo, pulso la tecla P para usar la pluma y vuelvo a este punto de aquí. Y manteniendo pulsada la tecla Alt, lo clico y volvemos a tener un vértice. Genial, tenemos un bocadillo que se adapta perfectamente al texto que escribamos dentro. Espera, ¿perfectamente? Pues realmente no, porque en el momento en el que escribo varios renglones, el globo no aumenta de tamaño en la misma proporción que el texto. Claro, es que antes, cuando hemos hecho las pruebas de adaptabilidad, esto no era más que un globo alineado al centro con el texto. Luego, a medida que escribía un texto con varios renglones, los márgenes del globo guardaban todo el tiempo la misma relación. Pero tras añadir un delta, esta forma ya no está alineada al centro de la pantalla junto con el texto. El margen que hay aquí entre el texto y el globo tiene una medida distinta a la que hay aquí, entre el final del texto y la punta del delta. De hecho, cuanto más largo sea el delta, mayor será esta desalineación. Y por mucho que intentemos alinear el bocadillo a la pantalla para resolver esto, el resultado que vamos a obtener no tiene mucho sentido. Aquí la idea es que el texto esté dentro del globo. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues bien, prestad atención porque este es mi método. Pincho sobre el bocadillo que hemos creado y lo elimino. Voy a crear de nuevo un rectángulo que englobe el texto y con vértices redondeados. Le pongo de nombre globo. Lo alineo al centro de la pantalla y en la pestaña de diseño interactivo de posición elijo el texto como elemento de anclaje, de forma que el globo se adapte al tamaño del texto. Ahí está, funciona. Y ahora el delta lo vamos a añadir por separado. Es decir, será un objeto más dentro de esta ventana que tendrá forma de triángulo. Podemos usar la herramienta pluma para crearlo a mano, o podemos también usar una herramienta nueva que hay en esta versión de Premiere, que es la herramienta polígono. Si la seleccionamos, podemos dibujar directamente sobre la pantalla un triángulo, que es el polígono que nos viene por defecto. El número mínimo de lados de un polígono es 3, pero podemos aumentarlo viniéndonos aquí y marcando el número de lados que deseemos. Así podemos generar un rombo, un pentágono, un hexágono, heptágono, etc. E incluso nos da la opción de redondear sus vértices. En este caso, como lo que quiero hacer es un delta, optaré por un triángulo de vértices puntiagudos. Más o menos así de grande. Y lo coloco de forma que la base del mismo coincida con el centro del globo. Me puedo ayudar con las guías para ello, o incluso pulsando este botón de aquí, el cual me permite ajustar a modo imán el triángulo a ciertas áreas clave de la pantalla o de los objetos que tiene alrededor. Ahí está. Nos venimos aquí, le ponemos de nombre delta y lo ponemos debajo del globo. Ahora bien, para que este delta parezca un delta y no un simple triángulo puesto debajo del globo, seleccionamos la herramienta pluma, nos venimos a este vértice de acá y lo arrastramos donde queramos. Aquí, por ejemplo. Esto ya sí que tiene mejor pinta, aunque tenemos el inconveniente de que el contorno del globo se superpone sobre el delta. Bueno, esto se puede solucionar si eliminamos los contornos del globo y del delta. Así generamos la sensación de que el bocadillo es un solo elemento. Ya, sí. Pero, ¿y si quiero que el bocadillo tenga un contorno? ¿Cómo lo hago sin que haya conflicto entre ambos objetos? No hay problema, podemos tirar de un efecto maravilloso llamado bote de pintura. Lo busco aquí, bote de pintura. Aquí lo tenemos, eso sí, dentro de esta carpeta que dice obsoleto. Por el amor de Dios, que Premiere no me quite este efecto en las nuevas versiones porque si no me hace polvo. Lo agarro y me lo traigo a la ventanita, poniéndolo encima del globo y el delta. Vale, por el momento lo único que ha cambiado aquí es el color del bocadillo. Pero esto se debe a que el efecto bote de pintura es bastante versátil. Tiene un montón de parámetros aquí, de los cuales vamos a tocar solamente 3 para conseguir ese contorno. Nos venimos a donde dice trazo y en esta pestaña donde viene seleccionada por defecto la opción suavizado, la cambiamos por trazo. Y ahí lo tenemos, un contorno de color rojo, del cual podemos variar su grosor desde aquí, en ancho de trazo, y su color desde esta casilla de acá. Elegimos el color negro y ¡ale! Ya tenemos un contorno que rodea tanto el globo como el delta.
identificando a ambos elementos como uno solo. De ahí que si selecciono el delta y con la herramienta pluma muevo este vértice donde me dé la gana, el contorno se adapta a la nueva forma del bocadillo. Esto ya es otra cosa. Y si quisiésemos ahora cambiar el color de relleno del bocadillo, pues podemos optar por la opción lenta, que consiste en cambiar el color del globo y del delta por separado, asegurándonos, eso sí, que ambos tienen el mismo color, o por la opción rápida, que consiste en utilizar el efecto cambio de color. Ya expliqué su funcionamiento en el vídeo que hice sobre máscaras, donde dice desde elegimos el color que tenemos intención de cambiar. En este caso lo dejo en blanco porque el bocadillo es de color blanco, y donde pone hasta elegimos el color que deseemos. Por ejemplo, este de aquí. Y donde dice cambiar, seleccionamos la opción tono, luminosidad y saturación. Y así obtenemos el mismo resultado de antes. ¿Que queremos cambiarlo de color otra vez? Pues nos venimos aquí donde pone hasta y elegimos otro color. En fin, con todos estos pasos hemos conseguido un bocadillo que se adapta tanto al texto que escribamos dentro como a la posición del delta. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Fascinating. Ahora solamente nos faltaría darle una animación, que en este caso va a ser un efecto pop-up. Para no complicarnos, lo voy a hacer desde la variable escala del movimiento del vector, pues esto hará que los objetos que hay en esta ventanita se vean afectados por dicha animación. Así que coloco un keyframe aquí y otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. A este le doy valor 0 y a este lo dejo con valor 100. Lo pongo en modo suavizar entrada para seguidamente manipular las manecillas de velocidad, de forma que obtengamos un efecto pop-up. Hago lo opuesto en la parte final del clip para hacer una animación de salida. Y ya tendríamos un efecto pop-up de entrada y otro de salida, pero que viene y va desde el centro de la pantalla. Lo suyo es que el bocadillo crezca y encoja desde este vértice del delta, así que pinchamos en movimiento del vector de forma que podamos ver su punto de anclaje, y lo movemos al lugar que queremos. Y ahora sí, un bocadillo de texto que emerge y desaparece con efecto pop-up, desde la punta del delta. Uy, dime. ¿Se podría hacer esta animación pop-up con el efecto transformar para así poder darle un desenfoque cinético al bocadillo cuando aparece y desaparece? Pues sí, perfectamente. La razón por la que no lo he usado es porque si coloco el delta hacia otro lado, para que la animación tenga sentido, porque ahora mismo no lo tiene, el bocadillo emerge desde este lado en vez de este, deberé mover el punto de anclaje del movimiento del vector hasta este otro punto. Y es más fácil hacerlo así que con el efecto transformar, porque ya vimos en un vídeo anterior que el punto de anclaje del efecto transformar es algo más complicado de usar. Pero bueno, que si queremos usar dicho efecto, lo podemos hacer. Desactivo la animación que he hecho con el movimiento del vector, me traigo una animación pop-up que hice con el efecto transformar y que ya guardé como predeterminada, y cambiamos la posición de su punto de anclaje. ¿Veis que está ahora en el centro? Pues nada, movemos el punto 1 para hacer coincidir este vértice con el punto 2 y seguidamente movemos el punto 2 hasta el punto 1. Veamos cómo queda. Perfecto, el bocadillo emerge desde aquí. Nos venimos ahora al ángulo de obturación y le damos un valor de 80 mismo. Y así ya tendríamos un desenfoque cinético en nuestra animación, que la verdad, aunque no se aprecie mucho, le da un pequeño plus. De todas formas, en esta ocasión voy a prescindir del efecto transformar y a dejar la animación pop-up que había creado con el movimiento del vector porque pienso que es algo más sencillo de usar. Pues bien, ya estaría casi terminado nuestro grafismo. Para finiquitarlo del todo, arrastramos estas cositas azules de aquí hasta cubrir cada una de las animaciones, la de entrada y la de salida, para darle así un diseño interactivo de tiempo a nuestro bocadillo, el cual estaría listo ya para exportarlo como Mogort. Con el clip seleccionado, nos vamos a esta pestaña de aquí, pinchamos en exportar como plantilla de gráficos animados, le damos un nombre y elegimos la ubicación donde queramos que se guarde. Yo ya tengo asignada aquí una carpeta que está vinculada a Premiere, de forma que cuando exporto el gráfico, este me aparece automáticamente en la sección Examinar de la ventana de gráficos esenciales, listo para ser usado en cualquier proyecto. Si tras exportarlo no apareciese aquí, es posible que tengamos que cerrar y volver a abrir el programa, pero bueno, de una forma u otra debería acabar apareciendo aquí. Bien, una vez tenemos nuestro bocadillo en la lista de gráficos, ¿cómo hay que proceder para usarlo correctamente en nuestro proyecto?
Pues vamos a verlo usando la intro del comienzo como referencia. Vale, aquí digo, simplemente aparezco en plano para mostraros que al mismo tiempo que hablo, en esta zona de acá, pues me voy a traer aquí el bocadillo que hemos creado. Ahí está. Pincho 2 veces sobre el texto y escribo al mismo tiempo que hablo. Y vemos cómo ha cambiado el tamaño del globo. Ahora, para hacer el conjunto del bocadillo más pequeño y que quepa en esta esquina, voy a usar los parámetros de la sección vídeo. De forma que puedo encogerlo y moverlo sin que ninguno de los elementos y efectos de esta ventana se vean alterados. Si ahora roto el bocadillo, lo muevo a esta zona y cambio su tamaño, la animación sigue siendo la misma, solo que reescalada y reposicionada. Pues bien, lo devuelvo más o menos a esta posición y el delta lo podemos alargar un poquito. Clico fuera de la pantalla para deseleccionar el clip de vídeo, pincho ahora sobre el delta, pulso la tecla P para usar la pluma y me llevo este vértice hasta aquí. Una cosa así. Si ahora queremos cambiar el color del bocadillo, pues entonces nos venimos al efecto cambio de color y en esta casilla elegimos el que más nos guste. Yo en este caso quiero que el bocadillo sea de color blanco. Luego puedo desactivar el efecto de cambio de color directamente, porque el color del bocadillo ya era blanco por defecto. Vale, vemos cómo queda. Al mismo tiempo que hablo. Voy a pinchar sobre el movimiento del vector y voy a reajustar su punto de anclaje un poquito. Aquí una cosa. Bien, vamos a ver ahora. Al mismo tiempo que hablo. Mucho mejor. Por último, ajustamos la duración del clip para que se adapte a la frase. Que al mismo tiempo que hablo. Y que al mismo tiempo que hablo, ya tendríamos una frase animada. Para la siguiente frase, pues podemos duplicar este mismo clip, que ya tiene un tamaño adecuado para la escena, nos lo traemos hasta aquí, que es donde comienza la frase aparecen estas cosas de acá. Aparecen estas cosas de acá. De acuerdo, pues pincho 2 veces sobre el texto y escribo eso. Clico ahora en movimiento de la sección vídeo y arrastro el conjunto hasta esta parte de aquí. Tenemos ahora que reorientar el delta, entonces primero pincho fuera de la pantalla y ahora pincho sobre el delta. Cojo la pluma y me llevo el vértice hasta aquí. Como lo estoy cambiando de posición, ahora el bocadillo tendrá que emerger desde este lugar. Por tanto, clico en movimiento del vector y me traigo su punto de anclaje hasta aquí. Vemos cómo queda. Aparecen estas cosas de acá. Guay. Ajusto la duración del clip para que se adapte a la frase. Aparecen estas cosas de acá. Y ya tenemos el segundo bocadillo. Para la última frase, procedemos de la misma forma. Para no daros la chapa, voy a pasar todo esto a cámara rápida y a enseñaros el resultado final. Que queda tal que así. Que al mismo tiempo que hablo, aparecen estas cosas de acá, que en español conocemos como bocadillos. ¿Qué? ¿Os gusta? Queda bastante resultón. Pero es que si os lo curráis bien, tal y como hice yo en su momento, podréis tener un bocadillo animado tan completo como este, con distintos tipos de globo y delta entre los que poder elegir. Qué sé yo, por ejemplo, un bocadillo rectangular con delta curvo, o un bocadillo estrellado con delta puntiagudo, con o sin contorno, al que le podemos cambiar el color, e incluso tenemos la opción de añadir una sombra paralela para crear la ilusión de separación entre el bocadillo y el fondo si fuese necesario. En fin. Aquí la cuestión es hacer cosas que molen con recursos sencillos, que es, en definitiva, el mensaje que quiero transmitir con esta serie de vídeos. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, podéis preguntarme en los comentarios. Un saludo, peña de YouTube, ¡hasta otra!